En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación mía. glorioso Patriarca San José. Ruega por nosotros. Muy bien, están ahí rezando con ánimo, parece que vienen con fuerza. Estupendo. Y continuamos con nuestros temas del aborto, tal y como vamos siguiendo los puntos del catecismo. El último que hemos visto es el 2272, donde se habla de la cooperación formal, y ahí hablábamos de una cooperación que puede ser objetiva y una cooperación que puede ser subjetiva. Cuando hablamos de cooperación objetiva, bueno, pues es una forma particular de homicidio. Y decíamos que puede ser agravado por numerosas circunstancias. En primer lugar, hablamos del sujeto que es asesinado, o sea que hay una condición indefensa del que va a nacer, y por tanto también se le están privando los bienes sobrenaturales del bautismo. Es verdad, sabemos que la misericordia de Dios es infinita, pero se le están privando de los medios ordinarios, así como el medio ordinario también, que es el llegar a este mundo. Por parte del responsable principal, la madre es la responsable principal, lo cual constituye un delito que, además de ser homicidio, recibe el nombre de filicidio, ¿no? Matar al hijo, filicidio. Luego veíamos un tercer aspecto, que es el ejecutor principal y sus colaboradores, es decir, que se trata de personas que tienen por profesión de vida, como son los galenos, los médicos, pero no lo hacen, sino más bien todo lo contrario, entonces estamos ante un delito cualificado. Bueno, esto nos lo hace recordar el Catecismo de la Iglesia Católica, que habla de una pena canónica de excomunión, no solamente dirigida a la persona que aborta, sino a los que cooperan formalmente, lo cual puede tener distintos grados. En primer lugar, pues el que ha animado a ese aborto. En segundo lugar, el que ha dado, por ejemplo, dinero para que se aborte, en el caso de que sea así, yo te colaboro, yo te doy, yo te pago. Tercero, el personal sanitario, que lo ha practicado técnicamente. Hemos hablado también de el empresario que tiene esas clínicas, ¿no? Y se está enriqueciendo a causa de la muerte de inocentes. Y por último, hablamos también de los políticos que han firmado y han aprobado con sus votos esas leyes que hacen posible el aborto en el caso de que no sea un aborto clandestino, como muchas veces también se ha trabajado, ¿no? Por tanto, bastantes documentos de la Iglesia han hablado de es un delito abominable, por ejemplo, así lo cita Gaudium et Spes en el número 51, y también tenemos algunos discursos que el Papa San Juan Pablo II, sobre todo, pronunció en un encuentro con las familias en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, en el año 1997. Él habló del aborto, vergüenza de la humanidad. Condena a los niños concebidos a la más injusta de las ejecuciones, la de los seres más inocentes. Bien, teniendo en cuenta todo esto que se ha explicado de la moralidad objetiva, a veces puede resultar difícil constatar en qué grado de moralidad la responsabilidad subjetiva o la moralidad subjetiva se acomoda a eso, de la moralidad objetiva. Puede haber varias causas que atenúen, difícilmente que excusen, pero sí que atenúen la responsabilidad del sujeto. Generalmente los atenuantes subjetivos recaen
sobre la madre, no sobre los médicos. Los médicos deben estar en las condiciones óptimas para saber lo que hacen al respecto, porque para eso son gente profesional que ha estudiado. Entre las causas que pueden influir para atenuar la responsabilidad, podríamos hablar de la ignorancia sobre la realidad del aborto, especialmente a causa de campañas que distorsionan la realidad de este acto, ¿no? O sea, como las campañas pueden ser tan difundidas y quizá tan convincentes, ¿no? Lo vamos a decir entre comillas, pues puede haber en ese sentido, no me informo, lo tomo por hecho, ¿no? Y bueno, puede haber un atenuante ahí. También puede ser un atenuante la violencia moral que pueden ejercer sobre la madre aquellos que la rodean o aquellos que impulsan a que ella dé ese paso. Pueden ser en personas mayores, pero esto se entiende con mucha más facilidad con personas más jóvenes. En ocasiones, la es tan fuertes que se siente psicológicamente obligada a acceder al aborto. No hay duda de que en este caso la responsabilidad moral afecta particularmente a quienes directa o indirectamente la han forzado a abortar, como es obvio. Si yo estoy forzando o convenciendo o con cierta violencia, induciendo, evidentemente la máxima responsabilidad está en esa persona que hace esa violencia. Vamos a regresar ahora al tema del catecismo que nos alertaba ante las penas canónicas. El Código de Derecho Canónico está previendo la pena de excomunión, que tiene unas palabritas en latín, se la reconoce como las palabritas de late sententia. Pero a la hora de escribir, bueno, si ustedes recuerdan cuando estudian latín, si es que han estudiado latín, no son tan antiguos, ¿no? Bueno, yo en mi época he estudiado latín, entonces lo siento, ¿qué vamos a hacer? No fueron a buenos colegios como yo fui. Bueno, entonces esto está en genitivo, es latae, así se escribe latae sententiae. Sentencia, las dos serían con T, por ser en latín. Latae, creo que no hay dificultad, sententiae. ¿Y eso qué significa? Pues lo podríamos traducir como de modo automático. De modo automático. Esto está para el aborto en el canon 1398. 1398. Pero dice que se prevé esta pena de excomunión cuando se dan las siguientes condiciones. En primer lugar, la mayoría de edad. Es decir, 18 años, ¿no? La mayoría de edad que creo que está estipulado en la mayoría de los lugares, ¿verdad? Segundo, que haya conocimiento de que se trata de un pecado grave. Que haya conocimiento de que se trata de un pecado grave. Tercero, que haya conocimiento de que existe esa pena eclesiástica. Que por desgracia muchas veces, a veces por falta de predicación y otras veces por falta de estudio, no se conoce. Cuarto ya es el cuarto caso, ¿verdad? Hemos dicho 3, ahora vendría el cuarto, que se realice el acto del aborto con lo que requiere un acto humano, con la plenitud propia de un acto humano, se sea consciente, se sepa que se está realizando, etc. Y, por último, cuando el aborto no solamente ha sido intentado, sino que de hecho se ha seguido, se ha dado. Entonces estas personas son excomulgadas late sentencia. Pero también nos dice el Código de Derecho Canónico que pueden ser excomulgados aquellos que han realizado un aborto teniendo más de 16 años cumplidos y menos de 18. Ya de 16 para abajo ya no se contempla. Hemos visto 18, mayoría de edad,
Lo que pasa que en este caso, los que van entre 16 y 18, tal excomunión no es late sentencia. Ya no es late sentencia. ¿Quiénes son sujetos pasibles de estas penas? Pues quienes lo procuran. La madre, el médico, la partera, por ejemplo. Quienes cooperan induciendo, el esposo, el novio, consejeros. Y los que cooperan en la intervención quirúrgica, y todos aquellos que, sin cuya obra, el delito no habría sido cometido. Todo ese equipo de personas que pueden estar colaborando ahí. Por ejemplo, los directivos del hospital, que están prestando instalaciones para eso, con toda conciencia de que se está realizando ahí un aborto. Como se ve, cuando la Iglesia está actuando así, es que quiere decir que esto es una cosa muy seria, ¿no? O sea, la Iglesia quiere mantener esta pena de excomunión porque quiere dar como un aldabonazo, es decir, hacer una llamada de atención. Es verdad que hay pecados tan graves, como son, por ejemplo, los del aborto, que no tienen esta pena de excomunión, es cierto. Pero en estos casos no hace falta decir delante del mundo que matar a un padre es algo muy tremendo. No hace falta decirlo. De tal manera que no se va presentando el caso a no ser que empecemos a entrar en los caminos de eutanasia. No parece necesario convencer al mundo con la pena de excomunión sobre la gravedad de un parricidio. De momento, no parece que haya ningún grupo que reivindique el derecho de matar a los padres. Pero ante el pecado del aborto parece que estamos un poquito como ciegos, ¿no? De hace unos años para adelante y ahora cada vez más. O sea que hay una especie de ceguera colectiva, sobre todo por lo que se va viendo de que tantísimos países lo van promocionando como ley y hay mucha gente que apoya eso. Por tanto, la Iglesia, ante, digamos, esta anestesia de la conciencia de nuestra sociedad, está poniendo esa pena de excomunión. ¿Por qué? Porque quiere enfatizar más, si cabe, la gravedad de este pecado. Las penas de excomunión no se reservan para aquello que es más grave, no necesariamente, sino que para aquello que necesita pedagógicamente una llamada de atención ante el mundo, o bien para preservar un bien especial. Entonces estaríamos ante un caso de pastoral. Leemos el canon 1398 y dice: quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. Estas son las palabritas que aparecen en este canon que hemos dicho, 1398. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. Es decir, en el mismo momento en que se produce el aborto, adquiere sentido, aplicación, esta pena canónica de excomunión. No hace falta que se dé un decreto, no hace falta que se decrete formalmente su excomunión, sino que por el hecho de haber cometido este acto, asume esa pena de excomunión. Resulta obvio que la Iglesia no va a saber quién ha abortado porque no tiene cámaras en todos los lugares y hospitales y casas donde se pueden dar esto de todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero sí que es uno el que lo sabe en su conciencia. Entonces, esta pena de excomunión supone que queda uno apartado de los sacramentos. Si recibe los sacramentos ocultando su condición de excomulgado, estaría cometiendo un gravísimo sacrilegio. ¿Por qué? Porque sobre todo estaría violando esa confianza y esa potestad que el Señor ha puesto en las manos de la Iglesia para ministrar los sagrados misterios y también los sacramentos. Lo cual quiere decir que para reconciliarse tiene que pedir un perdón especial de la Iglesia que está habitualmente reservado al obispo. Pero el obispo puede delegar, el obispo de su diócesis. El obispo tiene jurisdicción en su diócesis. El obispo puede delegar, sí, el obispo puede delegar. Normalmente
siempre hay unos canónigos penitenciarios en todas las catedrales o quienes designa el señor obispo, que tienen la potestad concebida por el señor obispo para poder levantar todas las penas de excomunión. Hoy día también se sabe que en los santuarios marianos de cierto calibre suelen tener una delegación para poder perdonar estos pecados de excomunión. En otros casos, cuando se presenta el excomulgado a un confesionario a pedir el perdón, el sacerdote lo puede citar, por ejemplo, para más tardecito, mientras pide el permiso especial al señor obispo, si es que el señor obispo se lo quiere conceder, para que se pueda administrar esa absolución de ese pecado de excomunión, pues a ese penitente. También se han concedido a veces por parte de la Iglesia situaciones en las cuales se ha ampliado que, por ejemplo, todos los párrocos puedan tener esa posibilidad de administrar. Suelen ser condiciones un poquito más especiales, pero se ha dado. La Iglesia siempre es muy prudente en estas cosas y nos remite al derecho canónico para explicar este pecado de excomunión. Dice así: no queda sujeto a ninguna pena quien, cuando infringió un precepto con pena de excomunión, no hubiese cumplido 16 años. Los adolescentes, o sea, las condiciones que hemos dicho antes, las estamos ahora leyendo desde el documento, ¿verdad? A veces es difícil, que los adolescentes tengan la maldad y la conciencia para hacerse como acreedores de la pena de excomunión. Sigue diciendo el derecho canónico: quien ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley o precepto, y a la ignorancia se equipara la inadvertencia y el error. O sea que para caer en una pena de excomunión es necesario saber que estoy cayendo en esa pena, ¿no? Entonces puede suceder que haya personas que han cometido un aborto, que si saben que es una cosa muy grave, quizá es muy difícil que nuestra conciencia esté como anestesiada hasta tal punto de no caer en la cuenta de la gravedad de ese aborto, ¿no? Otra cosa es la imagen de puertas hacia afuera. Pero ser conscientes que esto tenga la pena de excomunión es posible que no llegue a saberse en algunos casos. Pero en estos casos no tiene pena de excomunión formalmente. También dice, como hemos señalado, que no tiene pena de excomunión, estoy leyendo el texto, quien obró por violencia o por caso fortuito que no puede preverse, o que una vez previsto no puede evitar. Esos casos, por ejemplo, de jovencitas, ¿no? Muchachas jóvenes que han sido tremendamente presionadas, casi siempre en el pecado de aborto puede haber más gravedad en la cooperación formal de las personas que rodean a la mujer que aborta que la misma mujer. A veces auténticos chantajes afectivos o de otro tipo pueden darse ahí. También puede ocurrir ante los ojos de Dios que haya una pena de excomunión para los que han incitado o apoyado el aborto. Sin embargo, la mujer que aborta no tenga esa pena de excomunión, porque, como hemos dicho, ha sufrido presiones o ha sufrido chantajes que la eximirían de esa pena. Pero los médicos, por ejemplo, que lo están provocando o ejecutando, sí saben. No olvidemos que esa pena de excomunión es una legislación eclesial. Evidentemente, le cae sobre a los católicos. Otro eximente de la excomunión es la siguiente. Se actuó coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera solo relativamente, o por necesidad o por evitar un grave perjuicio, a no ser que el acto fuera intrínsecamente malo o redundase en daño de las almas. Bueno, nosotros ya hemos estudiado y sabemos que el aborto es intrínsecamente malo, pero hay personas que están muy influenciadas por el pavor o por el miedo, están como bloqueadas. Entonces, no estamos justificando el pasado del aborto, estamos hablando del grado de culpabilidad que pueda tener alguien que le haga acreedor o no de una pena de excomunión.
Entonces, hay que tener en cuenta que la pena de excomunión no añade gravedad al pecado. Eso también hay que dejarlo bien claro. Ni le quita gravedad por no tener la excomunión. Sencillamente es una llamada de atención, como hemos señalado, para intentar disuadir y caer en la cuenta de la gravedad. La Iglesia no puede cambiar las leyes civiles que desprotegen la vida, pero intenta, en su legislación canónica, en lo que está en su mano, hacernos caer en la cuenta de lo que está sucediendo. O sea que a través del Código de Derecho Canónico intenta compensar de alguna manera la desprotección que tiene la vida en muchas legislaciones civiles. Este punto dice también lo siguiente, casi termina con estas palabras, el punto del catecismo, ¿verdad? Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a sus padres y a toda la sociedad. Creo que alguien que haya abortado, la manera que tiene la Iglesia de ayudarle no es diciéndole ánimo que no pasó nada. Esa no sería la mejor manera de ayudarle, porque así no se ayuda a una persona, ¿no? Si alguien que ha abortado tiene que recibir de parte de la Iglesia el mensaje de la misericordia, eso sin lugar a dudas. Pero la misericordia no es quitarle la importancia a las cosas, ¿no? Si una persona va a confesarse de un pecado de aborto y de repente recibiera un mensaje como de ligereza, ¿no? Como si eso no tuviera importancia, como quien se confiesa porque ha tenido, qué sé yo, pereza levantarse por la mañana de la cama. Bueno, si el sacerdote recibe esa confesión sin participar del drama que tiene ese penitente por algo que sabe que es grave, no le estaría ayudando en nada. Es necesario caer en la cuenta de la gravedad y al mismo tiempo lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a buscarlo. Romanos 5, 20. Y también tenemos otro pasaje que es Isaías 1, 18. Entonces buscamos uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo. El Nuevo Testamento es Romanos 5, 20 y el Antiguo Testamento es Isaías 1, 18. Antes de leerlo, avisan si están en Romanos o están en Isaías. Romanos 5:20. La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobre todo esa es la frasecita que nos interesa. Donde abundó el pecado, sobreabundó. No es que quede una cosa como equiparada, ¿no? Sino que sobreabundó. Y ahora tenemos el otro texto, que es Isaías 1:18. Vamos a discutir esto, dice Yahvé. Aunque fuesen vuestros pecados rojos como la grana, como nieve blanquearán, y así rociarán como el carmesí, como lana quedarán. O sea que, aunque sean rojos, Dios los volverá blancos. Es sin duda el oficio de Dios tan hermoso y tan estupendo de la misericordia. Por tanto, no se debe quitar importancia al pecado. Estamos entendiendo que si le quitamos importancia al pecado, también le estamos quitando importancia a la misericordia de Dios. Y eso sí que sería ya algo verdaderamente grande. Es decir, como si Dios no te estuviera perdonando nada, ¿no? El perdón de Dios siempre es regenerador. O sea, si estaba rojo como la escarlata, ahora es blanco. Siempre es regenerador. Somos, después de haber recibido el sacramento de la misericordia, hombres y mujeres nuevos. Entonces, nada más y nada menos que lo que está trabajando ahí es la sangre redentora de Cristo. Ella es la que nos hace nuevos. Y eso se le tiene que tomar mucha importancia. A veces los pecados graves también son el camino del que Dios se ha servido para que sopesemos con mucha más fuerza el amor de Dios. Recordemos aquello que
dice también el Señor, ¿no? Al que mucho se le ha perdonado, ama mucho. Entonces es muchas veces el camino que Dios se sirve para resaltar cuánto nos ama. Entonces caer en cuenta de que nuestros pecados graves, que Dios se me religa la lengua, ¿no? Los graves que Dios no los ha querido, sí los ha permitido, porque no va a coger nuestra libertad y la va a quitar. 5 minutos, te quedo sin libertad y entonces no pecas. Evidentemente Dios no va a proceder así. Caer en la cuenta de que nuestros pecados graves, pues Dios los permite para que también se dé esto, para que amemos mucho. O sea, que nos demos cuenta de que somos hijos de la divina misericordia. Que no nos creamos que somos muy buenos y que no hemos roto un platito en nuestra vida. Por eso hay aquella frase que aparece en el Evangelio, ¿no? El que se crea seguro, tenga cuidado de no caer. El que se crea seguro tiene que vigilar mucho más. Eso es un camino típico en la espiritualidad del cristiano, ¿no? A veces uno se confiesa, entonces ya sale con su propósito, lleva a lo mejor una semana, 15 días que está venciendo la tentación, entonces ya empieza a creerse un poquito ahí, se pone su capa de Superman, yo ya estoy fuerte, yo ya no voy a caer. Ahí es donde ya, como dirían coloquialmente, estás frito. Hay que tener cuidado de no caer. Cada día hay que estar vigilando. Entonces no hay que minimizar los pecados, sino que los tenemos que poner en consideración para ver que el perdón de Dios es verdad, es gratuito, supera todos nuestros méritos. Por eso somos hijos de la misericordia y somos conscientes de que andamos con un gran tesoro con vasijas de barro. Vamos a ahondar un poquito más en esto de la pena canónica del aborto, que ya hemos repasado un poquito los cánones, pero vamos a ahondar un poquito más para acabar de entender todo este lenguaje que tiene la Iglesia desde tiempo inmemorial. Bueno, lo que hemos dicho es que el Código de Derecho Canónico prevé la pena de excomunión late sententia, lo podemos traducir como de modo automático, ipso facto, también es una expresión latina muy conocida para el aborto. Y hemos dicho que esto está en el canon 1398, pero se requieren unas condiciones. Mayoría de edad, hemos dicho, 18 años cumplidos, conocimiento de que se trata de un pecado grave, conocimiento de que existe esa pena eclesiástica y que se ha realizado el acto con la plenitud propia que requiere un acto humano. Cuando el aborto no solo ha sido intentado, sino que de hecho se ha seguido, también. Estas son las 5 condiciones. Pero también hemos visto que pueden ser excomulgados quienes han realizado un aborto teniendo más de 16 años cumplidos y menos de 18, solo que en ese caso tal excomunión no es late sentencia. Son sujetos como pasibles de estas penas, ¿quiénes? Quienes lo procuran, la madre, el médico, la partera, hemos dicho, quienes cooperan induciendo, por ejemplo, el esposo, el novio, consejeros, otros familiares, los que están cooperando en la intervención quirúrgica, sin lugar a dudas, porque saben que no están ahí haciendo un trasplante de hígado, obviamente, ¿no? Y todos aquellos sin cuya obra el delito no habría sido cometido. Entonces aquí hemos dicho que entrarían los directivos del hospital que están prestando, por ejemplo, instalaciones, etcétera, o cualquier otro tipo de personas en el caso de que no sea unas instalaciones médicas. Pero hablemos de ahora en general lo que es la pena de excomunión en el derecho canónico. Sin duda que la excomunión es una de las penas previstas en el derecho de la Iglesia y se entiende por excomunión la censura, y yo creo que habría que poner entre paréntesis, pena medicinal, que es lo que estamos resaltando en todo momento, ¿no? Censura o pena medicinal por la cual se excluye al reo, al que la comete, de delito de la comunión con la Iglesia. Se excluye
de la comunión con la Iglesia, excomunión. De ahí la terminología. Pero es bueno clarificar unas premisas antes de describir esa pena de excomunión y sus efectos. Como hemos dicho, la excomunión se entiende pena que excluye al reo de delito de la comunión con la Iglesia. En un principio podría parecer que es una aplicación poco pastoral esta actitud de la Iglesia, porque se está imponiendo la sanción de excomunión a un pecador. Es decir, el hecho de expulsar a un pecador en lugar de perdonarlo parece que sea contrario a aquello que aparece en Mateo 18:22, que ustedes están deseando buscarlo. Es necesario buscarlo para ver por dónde va esta cosa que parece contradictoria. Hemos dicho Mateo 18:22. Y dice Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces. Eso es lo que hay que hacer, es perdonar. No 7 veces, sino hasta 70 veces, ¿no? Es lo que recomienda el Señor. Entonces parece que está un poquito en contradicción, ¿no? Bueno, se debe tener en cuenta unas consideraciones de oportunidad pastoral y de caridad. O sea, es misión de la Iglesia el cuidado pastoral de todo el pueblo de Dios. Por eso, el derecho penal tiene su sitio en el derecho de la Iglesia. Se puede decir que es pastoral establecer un derecho penal que tipifica delitos y establece penas. Hablando concretamente o más propiamente de la excomunión, esta tiene la finalidad de proteger al pueblo de Dios. Eso es lo que tiene siempre un derecho penal, proteger al pueblo de Dios. Es decir, se está estableciendo la pena de excomunión para los delitos más graves, aquellos que la legítima autoridad eclesiástica considera que colocan al sujeto fuera de la comunión con la Iglesia. Entonces, aquel que comete un delito tipificado con excomunión se coloca fuera de la Iglesia, no con palabras, pero sí con los hechos. La autoridad eclesiástica debe señalar esas conductas, de modo que toda la comunidad eclesial conozca la gravedad de tal conducta. Y para eso, pues tiene que estar ubicado en algún lugar fácil de encontrar o que todo el mundo sepa, existe una promulgación de esas penas. Eso evidentemente está en el Código de Derecho Canónico, que hoy día es muy asequible acudiendo a la página del Vaticano, ¿no? Y otras montones de páginas que lo tienen, ¿no? En la página del Vaticano está publicado el Código de Derecho Canónico. No podemos olvidar que la función de la pena de excomunión es la de evitar el escándalo. O sea, los fieles se escandalizarían si no se castigara con la debida proporción conductas tan graves como, por ejemplo, adherirse a la herejía o profanar el Santísimo Sacramento o cometer un aborto. Y sobre todo, tengamos presente que el Señor pronuncia palabras muy duras para aquellos que escandalizan. También están ustedes deseando buscar Mateo 18:6. Así que como lo están deseando, no les vamos a privar de su derecho y de su gusto. Mateo 18:6. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelgue al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. O sea que la cosa está fuerte, ¿no? Supongo que alguna vez han visto una piedra de molino, ¿no? Que es enorme, ¿no? La tienen que levantar entre 7 y 8 fortachones, ¿no? Entonces, si te la cuelgas en el cuello y te tiras al mar, ya sabes lo que te va a pasar. Entonces, lo que está diciendo el Señor es,
una hipérbole, ¿no? Es exagerado, pero uno entiende la malicia del escándalo. Entonces, si esos castigos si no se castigan esos delitos, si esos delitos no se castigan, u otros de tanta gravedad, el escándalo vendrá que no los tipifica, y el punto de referencia, ¿no? Por lo cual, vamos a concluir que puede constituir una verdadera obligación de justicia la tipificación de delitos y la imposición de la pena de excomunión. Pero si se considera que en esta pena, como en todas, la Iglesia intenta agotar los medios de reconciliación con el delincuente antes de proceder a la imposición de la pena, pues eso es algo interesante. Es decir, que la Iglesia no tenga la capacidad de avisar, de aconsejar, de decir siempre, antes de que cometas el pecado, piensa bien lo que vas a hacer. Y mira, y esto, y esto, y esto, y esto. Por eso la Iglesia tiene la obligación de enseñar, ¿no? Entonces, esta pena está considerando que la Iglesia siempre intente aplicar o agotar los medios para que no se cometa tal delito, porque la misma Iglesia entiende que es cosa tan terrible que un hijo suyo quede en excomunión. Eso es lo que haría cualquier papá o cualquier mamá con sus hijos. Intenta agotar todos los medios para que no se detenga que votar de la familia. Entonces, el derecho canónico está estableciendo unas medidas de cautela que llevan a agotar los posibles remedios antes de llegar a la excomunión. Y entre ellos se encuentra una institución de tanta tradición en el derecho canónico como es la contumacia. La contumacia. De acuerdo con el canon 1347, no se puede imponer una censura, entre las que se encuentran la excomunión, si no se ha amonestado antes al delincuente al menos una vez para que cese en su contumacia. Pero es cierto que si no cesa en ella, se puede imponer válidamente la censura. Por tanto, en ningún caso ocurrirá que se le impone a un fiel una censura de excomunión sin su conocimiento y sin que se le haya dado la oportunidad de enmendarse. Como hemos visto, esta institución, ¿no?, que lo hemos llamado como contumelia, que nadie... Eso es, allá. Usted tiene que hablar más fuerte porque los que estamos sorditos no oímos nada, ¿no? Hemos dicho contumacia, ¿no? Por favor, a ninguna de sus hijas le pongan ese nombre. Entonces, esta institución se aplica plenamente cuando estamos hablando de excomunión. Atención ahora a la palabrita. Ferende sentencie. Sentencia se escribe igual que hemos escrito late sentencia, solo que aquí estamos hablando de ferende, ferendae. Ferendae sententiae. Esa sería la expresión en latín. Entonces, esto de la contumacia se aplica plenamente a este tipo de excomunión. Excomunión ferende sentencia, pero con ciertas peculiaridades también se aplica si se trata de una excomunión late sentencia. Entonces estamos hablando de dos tipos de excomuniones, la ferende sentencia y la late sentencia. ¿Ya? Entonces tenemos que el canon 1324, el punto 1 y el punto 1 del punto 1, o sea, el punto 1324 tiene varios puntitos, el primero y el apartado primero, en combinación con el 1324.3, exime de la pena a los que sin culpa ignoraba que la ley o el precepto llevan aneja una pena late sentencia, como hemos señalado más arriba. Esta es como el fundamento, ¿verdad?
Por tanto, ningún fiel va a quedar excomulgado late sentencia por sorpresa, porque para incurrir en delito debe conocer que su conducta está castigada con excomunión late sentencia. Siempre sabemos que este tema de la ignorancia tiene su talón de Aquiles, ¿no? Porque yo puedo andar por la vida no conociendo, teniendo la obligación de conocer, o puedo andar por la vida porque estoy no desinformado, sino porque no he tenido la posibilidad de conocer o de informarme. Todo católico debe de conocer su fe, sus mandamientos, sobre todo en cosas tan importantes como esta. Entonces, cuidadito con lo que estamos diciendo siempre con la ignorancia, ¿no? Porque la ignorancia siempre tiene ese puntito. Ah, es que no sabía, es que yo no conocía, es que no... Nadie me había dicho. Hombre, nadie me había dicho. Pero usted también tiene la obligación de... Por eso, recuerden que había una diferencia entre 16 y 18 años en adelante, ¿no? Porque ya se implica, si eres mayor de edad, un tanto de madurez. Por lo demás, no sería legítimo afirmar que la excomunión no es una institución evangélica. El Señor en Mateo 18, 17 establece la posibilidad de que la Iglesia expulse de su seno a quienes cometen pecados especialmente graves. Vamos a buscar el texto. Mateo 18, 17. Si los desoyere, comunícalo a la iglesia, y si a la iglesia desoye, sea para ti como gentil o publicano. O sea que, como gentil quiere decir que quedas fuera del pueblo de Israel. ¿No? Había la gran diferencia, ¿no? El pueblo de Israel era el que era fiel, ¿no? Pero el que no pertenecía al fuera eres un gentil, se le llamaba así, ¿no? Entonces pasas a ser un pagano, para entenderlo más claro, ¿no? O como un publicano. Los primeros cristianos ya practicaban esto, o sea que no les quedaban grandes dudas, ¿verdad? De hecho, vamos a ir a Hechos 8, 21. Podemos leerlo, si quieren, desde el 20 o desde el 18, para que vean el contexto. Pedro le contestó, que tu dinero sea para ti tu perdición. Desde el 18, por favor. Disculpe, es el 18. Ya, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, denme a mí también ese poder que recibe el Espíritu Santo, aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó, que tu dinero sea para ti tu perdición, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, la consecuencia es esa, ¿no? Eso es lo que se suele llamar el pecado de la simonía, precisamente por el poder de administrar el sacramento de la confirmación, como acabamos de leer, ¿no? Entonces, comete el delito de simonía, ¿no? Bueno, vamos también a buscar otro caso en 1 Corintios 5, 4, 5. 1 Corintios 5, del 4 al 5. De una manera muy particular, aquí San Pablo
de expresar esto de la excomunión. Que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús, Señor nuestro, sea entregado en la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. O sea que aquí se llama a Satanás, queda fuera, ¿no?, de la comunión con la Iglesia. ¿Y qué pecado era este? Pues en el versículo 1 nos lo dice. El versículo 1 nos dice de qué se trataba ese pecado. No sé quién lo tiene por ahí, el versículo 1. Ah, sí. Es un incesto. Es un incesto, ¿verdad? Uno tiene a la mujer de su papá. Eso es lo que es el incesto, ¿verdad? Bueno, entonces en esta ocasión, además, el texto de esta carta deja claro que la finalidad de la pena es medicinal. Es medicinal. O sea, que el espíritu se salve en el día del Señor. O sea, que San Pablo, sin rodeos, está exigiendo a los corintios que apliquen la pena. Esto lo verán en el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? A los de fuera Dios los juzgará. Arrojen de entre ustedes al malvado. Arrojen, échenlo fuera. O sea, ya ahora ya es mandato, por si acaso no lo habían entendido bien. Fuera. Como dijo en cierta ocasión San Juan Pablo II a los confesores, os exhorto a considerar atentamente que la disciplina canónica relativa a las censuras, a las irregularidades y a otras determinaciones de índole penal o cautelar no es efecto del legalismo formalista. Al contrario, es ejercicio de misericordia hacia los penitentes para curarlos en el espíritu, y por esto las censuras son denominadas medicinales. Esto es del 15 de marzo del año 1990. Entonces nos tiene que quedar claro que la finalidad por la cual se actúa de esta manera en la Iglesia desde los primeros tiempos es para que sea medicinal, para que uno tome conciencia y diga, si yo me quedo aquí, está claro que me voy al infierno. Porque entregar a Satanás está bastante claro lo que eso significa. Bueno, entonces nos vamos dando cuenta de que la excomunión es una de esas penas medicinales, nos ha dicho San Juan Pablo II, también llamado censuras, claro. Las censuras suelen ser penas que están orientadas especialmente a la enmienda del delincuente. Cuando se habla de a la contumacia del delincuente. Vamos a aprender esa palabrita, la contumacia del delincuente. Y dentro de las censuras, la excomunión es la pena más grave. Eso también le conviene resaltarlo. De hecho, se suele considerar la pena más grave en la Iglesia, sea medicinal o no lo sea, pero es la pena más grave. Por esa razón, el canon 1318 recomienda al legislador no establecer censuras, especialmente la excomunión, si no es con máxima moderación y contra los delitos más graves. Aunque el Código de Derecho Canónico no lo define así, se suele considerar que el efecto de la excomunión es la expulsión del delincuente de la Iglesia. Por la excomunión, el delincuente no pertenece a la Iglesia. Así de claro. Naturalmente, esta afirmación siempre amerita una reflexión. ¿Por qué? Porque los bautizados no van a perder su carácter de bautismo ni su condición de bautizados. O sea, el que está bautizado sabemos que recibe un sello indeleble. Lo solemos llamar carácter, ¿no es cierto? Entonces, ¿el carácter se pierde con una pena de excomunión? No. En este sentido, no podríamos decir que los excomulgados dejan de pertenecer a la Iglesia. Los vínculos de comunión espiritual
e invisible no van a quedar alterados, pero sí se rompen los vínculos extrínsecos de comunión. Es decir, que cuando usted comete, Dios no lo quiera nunca, ¿no? Pero si se da el caso que comete una pena por la cual es excomulgado, lo que sucede es que no bajan dos ángeles con una lima a quitarle el sello, el carácter. No, el carácter lo sigue teniendo. Precisamente por eso usted podrá regresar a la iglesia si hace la penitencia y sigue el camino que la iglesia le pide. Precisamente por eso, porque si no, debería de ser de nuevo bautizado. Bueno, pero se entiende un poquito lo que se quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho que la excomunión puede ser infligida ferende sententia o late sententia. Vamos a aclarar un poquito la diferencia de esos términos. La excomunión ferende sententia está obligando al reo desde que se le impone. Pero la excomunión late sententia obliga desde que se comete el delito. Esa es la diferencia de estas dos penas. Repito, la excomunión ferende sententia obliga desde que se impone esa pena o esa sentencia al sujeto. Pero la excomunión late sententia obliga desde el momento que se comete el delito. O sea, si la pena se aplica ferende sententia, para que haya delito se requiere decreto del obispo. O si quieren, sentencia judicial. Sin embargo, si la pena de excomunión se aplica late sententia, no es necesaria una declaración de la legítima autoridad, por ejemplo el obispo, para estar obligado a cumplir la pena. Se suele decir que el juicio lo hace el delincuente con su acto delictivo. Insistimos en que late sententia es una expresión latina que ahora traducida un poquito más técnicamente es de un juicio que ha sido presentado. De un juicio que ha sido presentado. Y cuando estamos hablando de la pena ferende sententia, en latín lo que significa, literalmente, ¿no?, cercanamente, es de un juicio que ha de ser presentado. Ahí se entiende un poquito más la diferencia. O sea, late sententia, es un juicio que ya ha sido presentado, ferende sententia, un juicio que ha de ser presentado. Entonces son formas en que se imponen las sentencias de la Iglesia Católica en su derecho canónico. Bueno, entonces de ahí, ¿verdad?, que más popularmente se habla de que una pena late sententia es una pena cuya responsabilidad se impone ipso facto, automáticamente. Eso es un poquito lo que hemos traducido en un primer momento, automáticamente, o sea, por fuerza de la propia ley. En el momento mismo en que se salta o se contraviene esa ley. Por lo tanto, el hecho de que el infractor esté sujeto a la pena es axiomático, es decir, indiscutible, es incuestionable. Una pena ferende sententia es una pena que se impone al culpable solo después de que una autoridad de la Iglesia haya interpuesto y decidido un caso. Por lo mismo, el delito que aneja la excomunión late sententia puede quedar en el fuero de la conciencia del delincuente. Yo ya solito sé que estoy fuera de la Iglesia. La legítima autoridad, sin embargo, puede considerar oportuno declarar la excomunión. Por lo tanto, se debe distinguir entre excomuniones late sententia declaradas y no declaradas. Según el canon 1314, las penas generalmente son ferende sententia, de modo que solo obliga al reo desde que le ha sido impuesta. Pero es late sententia, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, cuando la ley o el precepto lo establece así expresamente. Por lo tanto, en derecho canónico, de modo general, salvo que se
indique expresamente la pena debe ser impuesta al reo de manera expresa, mediante un proceso judicial, o, excepcionalmente, un proceso administrativo, según lo prevén los cánones 1341 o 1342. Y esas serían las penas ferende sentencia. Pero en algunos casos el reo incurre en la pena late sentencia, y eso quiere decir automáticamente, por el hecho de haber cometido ese delito. Entonces se obliga al reo a convertirse a él en su propio juez y juzgar que ha incurrido en el tipo penal. Tampoco nos sorprende esto porque cuando uno hace su examen de conciencia, uno está realizando un acto de juicio sobre sí mismo. Por eso, como estoy mal, me tengo que ir a confesar, ¿no? Aquí sería de la misma manera, solo que el tipo de pena estamos hablando de otra categoría, ¿no? Se debe tener en cuenta en las censuras, además, la contumacia, de lo que hemos hablado, que es esta peculiar institución canónica por la que solamente se impondrá una censura al reo si antes se le ha amonestado al menos una vez, dándole un tiempo prudencial para que se pueda enmendar. Entonces, en la censura impuesta late sentencia, ¿dónde queda la amonestación? Porque parece que ahí no está. Bueno, se puede considerar que la amonestación se incluye en la propia norma penal que advierte al reo que va a incurrir en la censura si comete el delito. Ahí está la advertencia. Cuando se explica esto, uno tiene que caer en la cuenta, entonces, si yo cometo tal delito, caigo directamente, ya estoy amonestado. Por tanto, no va en contra de lo que estamos diciendo del Código de Derecho Canónico. Los efectos de la excomunión van a quedar claros en el canon 1331 y los vamos ahora a exponer de acuerdo a como lo dice el Código de Derecho Canónico. Tiene varios apartados este canon, hemos dicho el 1331. El primer parágrafo se está diciendo que se prohíbe al excomulgado, primero, tener cualquier participación ministerial en la celebración del sacrificio eucarístico. Ministerial, en el caso de que sea un ministro. O en cualquiera de otras ceremonias de culto. 2. Se prohíbe al excomulgado celebrar los sacramentos o sacramentales y recibirlos. No se pueden celebrar, pero tampoco se pueden recibir. Y por último, desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos o realizar actos de régimen. O sea que si estoy en esa pena de excomunión, por ejemplo, no podría tener un cargo, un oficio eclesiástico. En el caso de que la excomunión ha sido impuesta o declarada, estamos ya ahora en el segundo parágrafo, el reo, si quisiera actuar contra lo que se prescribe en los puntos anteriores que acabamos de decir, tiene que ser rechazado o debe cesar la ceremonia litúrgica, a no ser que obste una causa grave. Va a realizar inválidamente los actos de régimen y se le prohíbe gozar de los privilegios que anteriormente le hubieran sido concedidas. Tampoco puede obtener válidamente una dignidad, un oficio u otra función dentro de la Iglesia, porque sería escandaloso, obviamente, ¿no? Y por lo mismo no hace suyos los frutos de una dignidad, oficio, función alguna o pensión que tenga en la Iglesia. O sea que el primer parágrafo se refiere a los excomulgados sin dar más explicaciones. Por lo tanto, se refiere a todos los excomulgados, lo hayan sido late sentencia o lo hayan sido ferende sentencia. Pero el segundo parágrafo solamente se refiere a quienes hayan sido excomulgados, ya sea ferende sentencia, porque lleva un decreto, o si se trata de late sentencia, cuando ha sido declarado. Entonces se excluye aquellos que hayan incurrido en excomunión late sentencia no declarada.
Además, se debe de tener en cuenta lo que hemos dicho del canon 1335, que suaviza los efectos de la excomunión cuantas veces se trate de atender a un fiel en peligro de muerte, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo soy un sacerdote que tengo que administrar la unción de los enfermos o el sacramento de la penitencia a un moribundo y él me dice que ha cometido un aborto, pues como se me está muriendo, yo no puedo decir, espérate un ratito, yo voy a llamar al obispo, dentro de 3 días regresas y yo voy a ver si tengo el permiso para darte la excomunión. Evidentemente que eso, en caso de muerte, se saltaría eso porque amerita la situación, la salvación. Vean cómo la Iglesia siempre es en eso muy misericordiosa, como lo es su autor, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, creo que les ha quedado bastante clarito ya todo este puntito, ¿sí? ¿O hay alguna pregunta? Que sea fácil, por favor, la pregunta. Y no me pregunten qué es la contumelia, porque no estamos en ese rollo ahora. La contumacia, sí. Bueno, pues creo que se ha quedado claro. Para no liarnos más de cosas, vamos a dejarlo aquí. Y el próximo día ya seguiremos con el punto 2273, que va avanzando el catecismo, como siempre lo hace, poquito a poquito, pero dejando las cosas muy bien en su sitio, ciertamente, ¿verdad? Bueno, he sido un poquito reiterativo en estas cosas porque normalmente los términos del derecho no los solemos manejar con mucha facilidad. Espero que ustedes esta noche no sueñen con late sentencias y diferentes sentencias. Eso. Tengan unos sueños más bonitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloriosa Patriarca San José. Ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda. Rogad por nosotros. Gracias, Padre. Desde luego, desde este